En esta charla veremos por qué evolucionar hacia modelos autogestionados. Explicaremos el sistema de organización TIL, que estudió Frédéric Laloux en su libro Reinventar las organizaciones. Y también veremos casos de éxito de empresas que han triunfado con este modelo organizacional. Bueno, mi nombre es Rafael Terán y yo soy fundador de Avancel, soy consultor. Y bueno, esta sesión va a durar 30 minutos aproximadamente, ¿vale? A los 30 minutos, vamos a dejar abierto el micrófono para preguntas. Los que se quieran salir, pues se salen. Estáis abiertos a saliros en cualquier momento, sin ningún compromiso. Como hay mucha gente, no se va a notar el que se quiera salir porque le aburra o porque tenga otros compromisos, no hay mayor problema, ¿vale? No hay que avisar ni nada. Y bueno, pasados esos 30 minutos se hará una serie de preguntas, el que quiera preguntar, y bueno, igualmente os podéis salir o quedar en función del interés, ¿no? Vale, creo que todos ya veis la pantalla, ¿vale? Bueno, quiero empezar con el porqué. Quiero empezar con el porqué de esta charla y el porqué de evolucionar hacia la autogestión, hacia crear equipos autogestionados, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora el bienestar de los líderes. Son tres razones, ¿no?, fundamentales, haciéndolo de forma global. Mejora el bienestar de los líderes, mejora el bienestar de los trabajadores y algo que bueno, no se preveía, pero ha sido así, mejora la productividad y, por lo tanto, la rentabilidad de la empresa. Para entender o para que entendáis un poco cómo hemos llegado aquí o cómo hemos llegado a esas conclusiones o el por qué yo estoy al frente o estoy liderando, ¿no?, este proyecto de fomentar la autogestión, ¿no?, dentro de mi ámbito de actuación, ¿no? Te voy a contar mi historia de vida, ¿no? Bueno, yo trabajé para otras empresas como consultor y decidí hace 18 años montar mi propia consultora, ¿no? Avancel. Ese soy yo, ¿vale? El primer año de empezar. Y yo creé la empresa en la fórmula que había aprendido también de mis anteriores jefes, ¿no? En una estructura muy jerárquica, muy vertical. Bueno, como veis ahí, pues tenía mi propio despacho con una pues diferenciación, vamos a llamarlo así, profesional con el resto de personas que iba incorporando, con un sistema basado en la supervisión y el control y en la revisión del trabajo de los demás, ¿no? Pero me di cuenta que, bueno, pues que yo había montado mi empresa conforme se iban incorporando más personas a la empresa, iba contratando y el equipo iba creciendo. eh, Me di cuenta que ese sistema de supervisión y control pues no me satisfacía, o sea, me estaba provocando pues un malestar porque, bueno, pues me generaba muchísimo estrés, muchísima presión, muchísimos cuellos de botella. No disfrutaba de la gestión de personas. Yo había montado mi propia empresa por ser libre de mis jefes y me estaba convirtiendo pues en un esclavo de la supervisión y el control. No voy a decir un esclavo de mis trabajadores, pero sí un esclavo del sistema. Me estaba esclavizando a esa situación que vosotros, que la mayoría sois líderes de personas, pues os sentiréis muy identificados, ¿no? No disfrutaba, por supuesto, la gestión de personas, pero es que además me hacía mucho mal físico, ¿no? Es por lo que empecé a leer libros relacionados con la autogestión, con otra forma de liderar personas, con otra forma de hacer las cosas, con otra forma de organizar las empresas, ¿no? Y fui, bueno, pues estableciendo distintas medidas que nos permitían, pues hacer cosas diferentes, ¿no? O intentar hacer cosas diferentes e ir probando. Muchas veces, bueno, pues me equivocaba, probaba una fórmula y me equivocaba, probaba otra y acertaba y le daba continuidad, ¿no? Y eso, bueno, fue hace ya 10 años y, bueno, se ha ido avanzando y ahora mismo, bueno, pues Avancel ha implementado una serie de medidas o tenemos una serie de medidas muy características, ¿no? O una serie de situaciones, vamos a llamarlo así, que son, bueno, particulares, ¿no? Tenemos libertad horaria, tenemos libertad de lugar de trabajo,
Los consultores tienen libertad de decisión en la gestión de clientes, los roles fundamentales de la empresa están repartidos entre las personas más senior, los niveles salariales son claros, están bien definidos y son públicos, y hay una remuneración variable por beneficio. Esto se ha podido tener así, bueno, pues porque se ha ido fomentando la autogestión con una serie de medidas, de herramientas que veremos después, ¿no? Pero eso ha sido, bueno, pues una conclusión. Se han ido retroalimentando a otras. El crear estas medidas ha ido fomentando la autogestión, el que la autogestión funcionase, pues ha ido haciendo posible este tipo de medidas, ¿no? De todos estos libros, ya está bien de hablar de mí, ¿vale? Pero esta introducción sí quería hacerla para que entendieseis el porqué, ¿no? El por qué soy un apasionado de esto y el por qué, bueno, pues el principal propósito de nuestra empresa se ha convertido en ayudar a empresas en esa transformación o en esta transformación hasta la autogestión, ¿no? Lo que cambió, uno de esos libros que me cambió la forma de verlo todo y el darme cuenta que a donde habíamos llegado era algo que funcionaba y que no solamente, bueno, pues era algo friki, unas medidas friki, sino que había empresas grandes, porque al final nosotros somos una estructura pequeña, pero que había empresas grandes que podían llegar a esto también, fue el libro de Reinventar las organizaciones de Freddy Laloux. Algunos de vosotros, de los que habéis participado aquí, lo habéis leído porque os lo hemos mandado, porque habéis mostrado interés, porque Fredely era un consultor belga, o es un consultor belga que tras trabajar muchos años en una consultora, en una multinacional, vio que el sistema que había, el sistema tradicional, productivo, actual, bueno, no le satisfacía, ¿no? Y no estaba feliz tampoco en ese aspecto, ¿no? Y decidió salirse de la empresa, en vez de crear su propia empresa, como hice yo, pues él investigó qué es lo que, bueno, pues la historia un poco de las organizaciones y el cómo éstas iban evolucionando, ¿no? El libro, bueno, es muy complejo, hay una versión grande de 300 páginas y una versión reducida, ya después os mandaremos un enlace, ¿vale? Para todos aquellos que lo quieran comprar, ¿vale? Este libro permitió, o sea, este estudio, él profundizó en cómo las organizaciones han ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando la sociedad a lo largo de los años, ¿no? Pues hace un análisis desde tiempos prehistóricos, ¿no? Cómo la sociedad se organizaba y cómo las pequeñas, lo que entonces, bueno, pues eran pequeñas organizaciones, iban evolucionando hasta las empresas. Es un tema muy, muy largo, ¿no? Y es un estudio muy amplio, pero que le da una base científica a todo lo que ha hecho, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, ¿vale? Que es las empresas que le llama naranja, ¿vale? A la tipología de empresas le llama por colores, un poco por identificarla, ¿no? Por diferenciarnos, ¿no? Empresas naranjas son empresas actuales donde prima la eficiencia, la productividad, las economías de escala. Es, bueno, pues la forma tradicional de llevar una empresa bien llevada, es decir, una estructura que funciona y que es productiva y que tenemos muy bien. Eso ha sido, bueno, eso ha producido una revolución económica, una revolución en la producción y nos ha llevado a grandes beneficios productivamente hablando, ¿no? Pero ha tenido un lado oscuro, ¿no? Esta tipología de empresa y es las personas. Se ha dejado a las personas hacia un lado, es decir, se ha tratado a las personas como máquinas. De hecho, bueno, la palabra recursos humanos es que nosotros intentamos no utilizar mucho. Bueno, pues es muy gráfica de esto, ¿no? Es decir, utilizamos a las personas como un recurso más, ¿no? Como puede ser una máquina, ¿no? Y ese lado oscuro de que las personas van al trabajo y son parte de una cadena de producción y que no tienen que preocuparse de nada más. Es decir, tú ten esta información que es la que te sirve para hacer tu trabajo bien, eh, pero no pienses nada más, no tengas una visión global, no decidas, no. Esa estructura ha creado, bueno, pues un lado oscuro que ha provocado en los trabajadores de base una gran desmotivación, ¿vale? Es una desmotivación porque no se sienten útiles, no se sienten satisfechos, motivados, implicados con la organización. Y por otro lado, a los líderes de la empresa les has hecho lo que a vosotros seguro estáis muy identificados con esto, les ha generado o les genera
os genera una situación de estrés continuo, de desconfianza, porque la supervisión y el control, que es el sistema tradicional, pues es muy estresante, porque tú tienes que estar constantemente en guardia, controlando, supervisando, decidiendo muchos ámbitos de la empresa, ¿no? ¿Qué se dio cuenta cuando Frederic, ¿no? Pues seguimos hablando del libro, cuando Frederic pues dijo, esta es la empresa tradicional, vamos a ver si hay otra cosa. Y él estudió otras empresas, bueno, se recorrió el mundo y se dio cuenta que había otras empresas que habían hecho otro camino, ¿no? Que es lo que al final le llamó empresas TIL, ¿no? Y cogió como referencia dos empresas, fundamentalmente de norte de Europa y Estados Unidos, que tenían una representación, bueno, pues que llevaban más de 15 años funcionando con este modelo, y por lo tanto estaba ya con un modelo consolidado, el modelo no solo de la autogestión, ahora vemos las características, pero el modelo de 12 empresas de distintos sectores, con tamaños mayor de 100 empleados, que fue porque cogió esta referencia de dos empresas y que llevasen más de 15 años funcionando, ¿no? ¿Qué características tienen las empresas TIL? TIL es un color verde azulado en inglés, y es por eso lo de, bueno, darle nombre de colores a distintas tipologías de empresas, ¿no? De ahí donde viene empresas TIL. Las características fundamentales de estas empresas son tres: es autogestión, es propósito evolutivo y es plenitud, ¿vale? Propósito evolutivo y plenitud las dejaremos ahí aparcadas para otra sesión, es un concepto un poco más complejo, y nos vamos a ir a autogestión, que es más fácil de entender. Primero es definir qué es autogestión, ¿vale? Autogestión es tener autonomía y libertad para gestionar un asunto con la responsabilidad de decidir, en función de los roles que tengo y sin la necesidad de autorización o supervisión. Es que los líderes son más coordinadores y tutores que supervisores del trabajo de nadie. La autogestión no es anarquía, es un modelo. En un modelo autogestionado, las personas tienen roles y funciones bien definidas y existen mecanismos de coordinación para tomar esas decisiones, ¿no? Entre otras cosas, el sistema de los consejos, que funciona súper bien, ¿vale? Que es que tú te responsabilizas de una decisión, pero eso no quiere decir que no pidas consejo, ¿vale? Pedir consejo a tu superior, a tus compañeros, no quiere decir pedir autorización, ¿vale? Ya veremos el sistema de los consejos, pero el sistema de los consejos funciona súper bien, ¿vale? Y como hemos dicho antes, bueno, no es un modelo experimental, porque hay empresas y empresas grandes que están funcionando y que están consiguiendo esos tres objetivos que hemos visto al principio, ¿no? Y sobre todo, y para entenderlo, ¿vale? Y es algo muy gráfico, autogestión es tener una estructura más horizontal y no tan jerárquica, donde haya menos mandos simultáneos. No quiere decir que no haya jefes, que esto también se ha confundido mucho, ¿no? Empresas TIL, las empresas sin jefes, no. Es que los líderes hay menos, hay más liderazgos naturales, no tanto jerárquicos, y además esos líderes se comportan o lideran de otra manera diferente, no supervisando y controlando, sino, bueno, pues apoyando, ya lo veremos cómo, ¿no? Pero apoyando, haciendo crecer profesionalmente, dando confianza, haciendo crecer la autoestima del trabajador, es decir, el líder y el, más que jefe, pero vamos a llamarlo como queramos, sigue teniendo utilidad en las empresas TIL, pero bueno, pues hace otra cosa, otras funciones diferentes. Vale, quiero poner un ejemplo muy representativo de Jos de Blok, ¿vale? Jos de Blok es un holandés, es un enfermero holandés que trabaja, bueno, en los años, el 2017-2018, trabajaba para una estructura, para una empresa de asistencia a domicilio, de enfermería en Holanda, ¿vale? En Holanda hay un sistema que los enfermeros van a casas, ¿vale? Sobre todo de gente mayor, es un poco asistencia a domicilio, en vez de que vayan al hospital, las personas mayores tienen una asistencia a domicilio, ¿no? Entonces, en los años 80 existía un sistema en esas empresas muy productivo, ¿vale? Muy de empresa naranja, en el que, bueno, estaba todo muy estructurado, en el que cada enfermero era especialista
¿vale? En un tipo de dolencia, ¿no? Uno era especialista en arreglar torceduras de tobillos, otro era especialista en problemas estomacales, otro especialista y en función de cada dolencia del paciente, pues acudía uno o otra persona a ver a esos pacientes, ¿no? Y resultaba que esos pacientes bueno, pues tenían o sea, y esos enfermeros tenían unos minutos muy bien calculados que tenían que, bueno, pues solucionar la dolencia de esa persona, ¿no? Un sistema muy profesional, muy estructurado, muy eficiente, con la particularidad o con el lado oscuro que a los enfermeros, a los trabajadores, no les gustaba, ¿vale? Porque en un trabajo tan vocacional como el de enfermero, no poder preocuparse por las personas, sino ser, bueno, pues una máquina de trabajar y todo estructurado, pues era un sistema que no le gusta, que no lo disfrutaba, ¿no? Entonces él decidió, bueno, él también lideraba personas, él tenía que estar controlando también a esas personas que habían hecho su trabajo, si se pasaban los minutos que durante los que de esa visita al paciente los tenía que amonestar, tenía que estar controlando. Yo para esto no he estudiado el ayudar a los demás, ¿no? Entonces creo un sistema completamente, bueno, una estructura en la que los enfermeros tenían la libertad de dedicarle el tiempo que ellos considerasen a atender a ese paciente, ¿vale? A esa persona mayor a la que asistían. De hecho, en muchos casos, lo primero que hacían era tomarse un café con ellos y preguntarle, bueno, pues qué tal, bueno, pues qué tal le habían pasado la semana, si sus hijos venían a visitarlos, si conocía a los vecinos, si a lo mejor no tenía relación con los vecinos, pues él mismo, el enfermero, llamaba a las puertas de los vecinos y se los presentaba y le decía, pues mira, tienes esta persona, con lo cual creaba una red social alrededor de esa persona que si mañana necesitaba ayuda, pues podía ayudarse de esos vecinos. Y sobre todo a la persona mayor le generaba un sentimiento de confianza de que realmente alguien se estaba preocupando por él, ¿no? Esta empresa, ¿vale? Que él creó, se llamaba Burdot, ¿vale? Eh, ha tenido tal éxito, ¿vale? En estos 18 años, que ahora hay 10.500 personas trabajando con este sistema, ¿vale? En 800, 500 equipos autogestionados de 12 personas, ¿vale? Casi el 70% de toda la asistencia a domicilio la tienen como cuota de mercado ellos, ¿vale? Porque tanto los empleados como los clientes están enamorados de esta forma de trabajar, ¿vale? Y es tal el éxito que ha tenido la empresa que el gobierno de Holanda está fomentando que otras empresas se transformen a este modelo organizacional. ¿Por qué? Porque al final la factura final la pagaba el gobierno holandés, ¿vale? Es un sistema un poco de conveniado en el que una empresa privada da el servicio, pero al final quien paga la factura es el gobierno holandés, ¿no? Entonces le ha ahorrado casi un 40%. ¿Por qué? Porque los pacientes se recuperaban antes. Los pacientes con este sistema, bueno, pues estaban mejor. Por lo tanto, la empresa ha conseguido el triple objetivo que hemos visto al principio, ¿no? Los líderes disfrutan de la gestión de personas, ¿vale? Porque tienen total autonomía y ejercen más como coach, como mentores, como se ha creado una red en la que ya cada enfermero pues no hace una sola especialidad, cada enfermera, bueno, puede atender a la misma persona de varias dolencias. Y eso se consigue, bueno, pues apoyando a ese enfermero mediante un coach o un asesor o un tutor que le ayuda si tiene que aprender cosas nuevas o que le ayuda si tiene alguna consulta. Y en eso se han transformado los líderes. Ya no son líderes que supervisan y controlan el trabajo de ese enfermero, sino son líderes, tutores que les ayudan en su crecimiento profesional y que les resuelven dudas, ¿no? Se ha conseguido el segundo objetivo, que es que disfruten, los enfermeros disfrutan de su trabajo. Y por último, y ha sido lo que más ha sorprendido en todo esto, y es lo que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, tanto en nuestra empresa como en las empresas con las que trabajamos, es que la productividad aumenta una barbaridad, ¿vale? Porque las personas que trabajan, el bienestar de las personas que están trabajando dentro crea esa productividad, crea esa situación de mejora continua. ¿Vale? Esto es volver un poco al por qué evolucionar, ¿no? Pero ¿por qué la autogestión? ¿Vale? Vamos a entrar en el por qué, ¿no?
mejora el bienestar de los líderes? Vamos a entrar un poco en detalle de cada cosa. Primero, porque hemos dicho antes, confiar es más gratificante que controlar, o sea, es disfrutar. Y vosotros esto estoy seguro que lo sufrís. O sea, yo con las empresas, con los clientes que muchos de vosotros sois responsables de recursos humanos, pero otros muchos sois gerentes o jefes de equipo, me decís, lo peor de mi trabajo es la gestión de la gente, ¿vale? Porque yo no soy experto, sois profesionales en vuestra profesión, en vuestra actividad, pero nadie os ha enseñado a gestionar personas. A mí tampoco. Yo estudié empresariales, yo no soy psicólogo, no, a mí nadie me enseñó, ¿no? El comportamiento humano, ni o sea, es difícil, pero cuando tu enfoque de la gestión de personas se basa en ayudar, primero en la confianza y después en ayudar, en hacer crecer, en motivar, en incentivar, en que te sigan, en dar ejemplo, pues es mucho más gratificante, ¿no? Después, repartir roles a la hora de tomar decisiones reduce el estrés. Es decir, la jerarquía no puede lidiar con la complejidad. Nosotros, los líderes de empresa, intentamos o hemos intentado decidir todo, ¿vale? A veces con muy poca información, ¿vale? O sea, con un pequeño informe que nos dan, no, es que hay personas que están lidiando todos los días con el problema, que son las más indicadas para decidir, no el que esté arriba. Yo lo digo muchas veces a los clientes, a vosotros, ¿no? ¿Por qué tú tienes más capacidad de decisión que la persona que tienes debajo? ¿Por qué eres más inteligente? ¿Por qué eres más listo? No, porque tienes más información, ¿vale? Entonces, esa es una de las características que ya veremos que es necesaria para la autogestión. La información, ¿vale? O sea, la comunicación, la información que tiene que tener la gente del equipo, pues tiene que ser toda la misma que tiene el líder, ¿vale? Para que pueda tomar decisiones igual, ¿vale? Bueno, liderar ayuda a desarrollar, gestionar personas se convierte en algo gratificante y enriquecedor. Y esto ha sido, de verdad os lo digo, para mí ha sido una evolución ya personal, no profesional, sino personal. Y esto es el camino que los líderes, cuando transforman esta forma de trabajar, me dicen, ¿no? Es que yo ayer hablé precisamente con un cliente que creo que está también por aquí. Me decía, es que yo he sufrido un cambio personal que este sistema me ha hecho cambiar mi forma de ser hacia bien, porque me ha ayudado a crecer como persona, ¿no? Y un aspecto muy importante, ya no eres tú solo quien se preocupa de la empresa. Tienes a 10, 15, 20, 30, 50 personas que cuidan de la empresa, porque si tú los cuidas a ellos, ellos cuidarán de tu empresa. Esta frase es una frase que repito constantemente, pero es que de verdad que es verdad. ¿Por qué mejora el bienestar de los trabajadores? Bueno, te sientes más, cuando tú tienes la rienda de tu vida, es como cuando tienes la rienda de tu vida, ¿no? Si tú puedes tomar decisiones, bueno, pues ves que eres importante, te sientes útil. Si tú eres un mero ejecutor de algo que te manda, que a veces no tiene coherencia o que a veces, aunque la tenga, ¿vale? Pero ejecutar no es lo mismo de gratificante que poder analizar, decidir e implementar, ¿no? Si te están controlando, tienes miedo a equivocarte, ¿vale? Este sistema de autogestión, basado también en que el error es una oportunidad de aprender, ¿vale? En un enfoque, en analizar que el error tiene que tener otro enfoque distinto al que tiene una empresa tradicional, donde el error siempre es ocultado, escondido o excusado. Cambiando el enfoque, tú ya no tienes miedo a equivocarte. Y esto te reduce el estrés y por lo tanto estás mejor en el trabajo. Que confíen en ti aumenta tu autoestima, ¿vale? Y esto no es otra minuta, es decir, para poder tomar decisiones acertadas y rápidas, tú tienes que tener una alta consideración de ti, de que no te vas a equivocar, ¿no? Entonces, si están confiando en ti, pues tú estás aumentando esa estima y eso se retroalimenta, ¿vale? Y vas tomando decisiones acertadas, las que no son acertadas aprendes, sigues creciendo y bueno, te permite mayor desarrollo profesional, puedes aprender, puedes evolucionar, puedes crecer profesionalmente. Siempre ha habido históricamente un error muy extendido y es que la única posibilidad
de evolucionar profesionalmente normalmente ha sido pasar a gestionar personas. Tú eres muy buen ingeniero y aquí hay muchos ingenieros en esta reunión, ¿vale? Porque ellos tienen una mentalidad de verdad muy analítica, no tienen facilidad para la gestión de personas, pero saben de esa carencia y por lo tanto se dejan ayudar y yo se lo agradezco mucho, ¿no? Pero siempre el paso que le han dado a un ingeniero para crecer profesionalmente es, vale, tú eres bueno como ingeniero, venga, tienes que ser bueno gestionando personas. Vamos a, te voy a montar un equipo, o sea, y ahora, no, es que no tiene por qué ser esa la evolución profesional. Tú puedes no ser bueno gestionando personas o que no te guste y tú puedes evolucionar profesionalmente hacia otro sitio, ¿vale? Creciendo en otros ámbitos, ¿vale? Tomando decisiones en otros ámbitos, no en el ámbito de gestión de personas, ¿vale? Y por último, ¿por qué la autogestión mejora? Bueno, hay una errata ahí, no es el bienestar de la empresa, es la rentabilidad y la productividad de la empresa, ¿vale? Y esto es algo que ha pasado y que nadie, ni yo, bueno, la gente que ahora hace transformación hacia ti, el que ya conoce todo esto, pues seguramente sí lo tendrá en cuenta, ¿no? Pero ni cuando yo lo inicié, ni cuando todas estas empresas que hemos visto del estudio de Frederic, eh, pensaron en esto, pensaron que esto podía ser, normalmente yo, por ejemplo, en mi caso, digo la verdad, yo no lo hice pensando en el bienestar de los trabajadores, lo hice pensando en mi bienestar, ¿vale? En que quería gestionar la empresa, quería disfrutar gestionando la empresa, lo hice por mí, ¿no? Pero es que la sorpresa es que la empresa es mucho más rentable, ¿vale? La productividad ha aumentado exponencialmente, ¿vale? Antes veíamos el estudio de Burdo de un 40%. Cada empresa, dependiendo de su actividad, es difícil descontextualizarlo de cada actividad, pero os digo que es doble dígito el aumento de productividad, ¿no? Las decisiones son más rápidas. ¿Por qué? Las decisiones son más rápidas, la toma de decisiones es más acertada, porque al estar más repartida, la toma de decisiones se dedica más tiempo a cada decisión, ¿vale? Y con más información. Las personas que realmente están eh, en el problema son las más adecuadas a decidir, no la persona que está arriba, que le dan dos detalles, y como tiene a los 15 minutos otra decisión que tomar, en 15 minutos toma la decisión y por lo tanto normalmente se equivoca más, ¿no? Entonces se produce aquí lo que yo le llamo inteligencia colectiva, y es que las decisiones son más acertadas gracias a eso, a que están más repartidas y se le dedica más tiempo, ¿no? Al aumentar la motivación y la implicación, porque ahora estas tres razones del por qué se retroalimentan unas a otras, ¿no? Si yo estoy bien, si yo aumento mi bienestar, yo tengo mejor rendimiento en el trabajo, puedo sacar más carga de trabajo, estoy menos cansado, menos estresado, tanto por el líder como por los trabajadores, ¿no? Tengo menos estrés, ¿vale? El trabajo es más eficiente y después hay una mejora continua constante, ¿vale? Esto está unido también a cambiar la mentalidad, ¿vale? En la mejora de procesos para tener una mejora continua y que esa persona, bueno, esto es más largo de hablar, ¿no? Es más complejo, pero bueno, es un sistema de mejora continua muy, muy interesante. Vale. ¿Cómo se consigue esto, no? Hemos visto el porqué, ¿no? Y os he intentado transmitir y convencer y para convencer de esto, nada mejor como el libro de Reinventar las organizaciones, ¿vale? Pues yo no soy un experto comunicador, ni en media hora, por mucho que te cuenten algo, tú lo puedes asimilar. Esto, bueno, pues debéis de leer, quien siga interesado, ¿vale? Después os mandaremos un correo con el libro que es. Hay dos ediciones, la más larga y la más corta. Yo empezaría por la corta bueno, y entender un poco el porqué, ¿no? Y el porqué es una gran razón para iniciar este camino. Ahora, ¿cómo iniciamos este camino? Nosotros nos hemos dado muchos cabezazos, nos hemos equivocado mucho, hay medidas que han funcionado, otras que no, pero bueno, ahora en la transformación de empresas que hacemos ya tenemos claro lo que funciona y lo que no, que cada empresa es particular y sobre todo
lo que es muy importante es no os asustéis por querer llegar hasta el final de todo esto. Es decir, yo os ponía al principio nuestras medidas, ¿no? Que pueden ser algunas muy extremas, ¿no? No hay que llegar a eso. Es decir, un pequeño cambio en la empresa en esta dirección mm, ya va a ayudar. Es decir, no hay que llegar al extremo de eso, no, es que yo soy una empresa TIL pura, no. Yo puedo ir cambiando pequeñas cosas, yo puedo ir cambiando pequeñas situaciones que van a ayudar a mejorar mi organización, ¿no? Como comprenderéis, todas estas prácticas no las podemos comentar hoy, además son ya casi 1:30. Aquí os las pongo, ¿vale? Os mandaremos la presentación seguramente después de esto para que las tengáis reflejadas, pero la idea es que todas estas prácticas, transparencia, cómo dar feedback, el error como oportunidad de aprendizaje, preguntar, escuchar, ¿vale? Constantemente, el sistema de los consejos, que os he hecho una pequeña introducción antes, en qué consiste, cuál es el rol del líder, la flexibilidad, cómo se debe de hacer la evaluación de desempeño en un sistema autogestionado. Bueno, estas partes de enneagrama, espacios de trabajo, team building, roles. Bueno, los roles sí están unidos más a la autogestión, ¿vale? Pero enneagrama, espacio de trabajo, team building está más unido a las otras dos medidas, ¿vale? De propósito evolutivo y de autenticidad y plenitud, que también las comentaremos en otras charlas más adelante. Entonces, esto os lo dejamos ahí para una siguiente charla, porque me gustaría que como son ya ha pasado la media hora, ser un poco estrictos con el horario y que si alguien quiere preguntar, quiere tener una duda sobre esto, pues que me pregunte. ¿Vale? Si os parece levantar la mano o para que Cristian os pueda Perfecto, pues creo que estás, José, no sé si es José, no te conozco. Gallardo, ¿no? Tu nombre no Sí, sé cuál es. soy yo. Gracias por tu tiempo, Rafa. Gracias. No te conocía, hemos tratado con Cristian en los últimos meses, nos ha atendido perfectamente. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero hay una parte que es diferenciar entre líderes y no líderes dentro de una organización. Yo creo, tú has hecho mención de un libro, que todos en una organización son líderes. Yo me inspiro en el libro de Robin Sharma, que es el líder sin cargo, que significa que todos en una organización son líderes. Básicamente es haz tu trabajo bien y ya está. Y inspira al resto de gente. Yo creo que aquí todos, al menos hablo por mí o por nuestra organización, aunque veáis aquí televisión JC, no tiene nada que ver, es una cuenta que me ha cogido automáticamente. Soy Juan Carlos, dirijo una entidad deportiva y el gran problema que nos encontramos es la resistencia al cambio del equipo de organización. Del equipo, ¿no? De la gente, ¿no? Cuando quieres Sencillamente, montar esto. tenemos un perfil de gente muy joven que se dedica al sector servicios y siempre están instalados en el pero. O sea, por más herramientas que les das o intentas contribuir, siempre hay un pero. Pueden ser económicas, pero siempre hay un pero. Y no siempre son económicas, sencillamente. Siempre hay un pero de resistencia al cambio. Dicho Y es esto... muy duro, es muy duro. Es decir, Bueno, este camino es... bueno, perdona, continúa, acaba. Concluye. no, sencillamente a ver, que el gran problema, en mi caso o en nuestro caso, el gran problema que nos encontramos es la resistencia al cambio, el no querer liderar. Allá me está bien como estoy. O sea, entonces, el tema de liderazgo... Pero resistencia al cambio respecto en los líderes o en los trabajadores, porque aquí hay que No, diferenciar esa nosotros partimos parte. de la base de que todos son líderes. Bueno, ese concepto de que somos, yo Sí, difiero, es decir, ese concepto. el ser líder es haz tu trabajo bien, porque serás inspirador o serás, ¿cómo te diría? Haz tu trabajo excelente. El primer líder eres tú mismo de tu trabajo. Ahí creo que son dos temas diferentes, ¿no? Pero la resistencia al cambio, como tú dices, en este caso, ¿no? En el que yo particularmente sí diferencio mucho una organización, el líder de una organización como el que puede ser ahora un jefe tradicional, ¿no? Y trabajadores de base, yo sí creo que hay esa diferenciación, pero la resistencia al cambio está por ambos, ¿vale? Porque ten en cuenta que se ha ido
llevamos muchos años con este sistema. Llevamos muchos años con este sistema en el que la supervisión y el control están muy establecidas, ¿no? Por lo tanto, en ambos campos, tanto en el líder de la organización o de un equipo como en el trabajador, siempre va a haber mucha resistencia a cambiar. Y no es fácil. Este camino, y yo se lo digo a quien intenta iniciarlo, este camino es muy bonito, es muy gratificante, tiene éxito y funciona, pero es duro y es largo. ¿Vale? Y hay que hacer un trabajo y no hay que desfallecer. Y los resultados a veces se dan al cabo de los meses y ¿vale? Y a veces hay que esperar muchos meses, ¿no? Y aquí la clave es que, bueno, pues parte del líder del equipo tiene que dar ejemplo, o sea, tiene que estar convencido. El resto tendrá que apoyar, tendremos que dejar de compartir. El resto tendrá que apoyar, tendrá que ponerse un granito de arena. No todo el mundo vale para este sistema, esto también es una realidad, es decir, y esto hay que tenerlo en cuenta, que hay que intentar integrar a todo el mundo en el sistema de autogestión, pero quien esté convencido en esto y tire para adelante, también tiene que estar prevenido de que no todo el mundo vale. Es decir, hay personas que esa resistencia será tan grande, tendrán tanto miedo, tendrán tan inculcado un sistema antiguo de supervisión y control que tanto las personas que lideran como las personas que están abajo no van a querer cambiar. Entonces, cuando tomas la decisión de tirar por este camino, tienes que tomar la decisión con todas las consecuencias, de decir, oye, damos un margen de tiempo. Zappos es una empresa americana que, bueno, pues que se transformó, ¿vale?, a la holacracia, que es algo parecido al sistema TIL o es una de las partes de TIL, y dio este cambio, este salto, y un 30% de las personas dimitieron en la empresa, se fueron de la empresa. Porque no estaban, es verdad que él fue muy radical, lo quiso hacer muy rápido, se quiso ir al extremo y ir de 0 a 100 pero es verdad que algunas se fueron y otras las tuvo que despedir, que no todo el mundo vale para este sistema. Si se hace progresivo, si se hace paulatino, si se hace sin objetivo, ¿vale? Porque esto hay que hacer no hay que tener objetivos, ¿vale? Y de hecho los objetivos en TIL, y ya lo veremos más adelante, desaparecen. O sea, aquí se basa en hacer las cosas según tu propósito, según lo convencido que estás, pero sin necesidad de ponerse objetivos, ¿vale? Porque poniéndose objetivos se genera frustración, sobre todo en este aspecto, ¿no? Y muchas veces como líderes queréis, y no porque estáis acostumbrados, y estamos acostumbrados a obtener resultados rápidos, y aquí es difícil tener resultados rápidos. Sí, vale, no me enrollo. Una forma de medir también las cosas. Correcto. Y todos los que gestionamos empresas tenemos que medir las cosas. Aquí la forma de medir cómo ha evolucionado esto es hacer un análisis interno, o sea, hacer una foto de cómo está la empresa en un momento dado, a día de hoy, y si se quiere caminar hacia un sistema de autogestión, pues medir cuando haya pasado un año o haya pasado un año y pico, en qué momento está y cómo puede. Esa es la forma de alguna manera evaluar hacia dónde ha cambiado. Pero bueno, no nos enrollamos más, porque si no, hay mucha gente que quiere preguntar. Gracias por la respuesta. Gracias a ti. Gerente Grupo San Cristóbal es el siguiente. Y es que no veo los nombres aquí de mucha gente, disculpa. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Mira, yo tengo 3 preguntas, pero bueno, las podemos resumir y tal. Como tendemos a hacer organizaciones verticales, ¿qué consejo nos darías para hacer organizaciones más horizontales? Esa es una pregunta. Bueno, pues primero planteárselo, que es una opción, ¿vale? Y hay a veces empresas que nos llegan a nosotros, ¿no? Y a lo mejor tienen pequeñas empresas que tienen 12 empleados, ¿vale? Y resulta que tienen 3 o 4 escalones jerárquicos, ¿no? Porque cada vez que alguien ya tiene un poco más senior y, bueno, lo primero es eso, tener claro que es posible, ¿vale? Y que no es necesario y que un gerente en una empresa de un determinado tamaño, o sea, tú puedes gestionar muchas personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque como la forma de gestionar es diferente,
no necesitas a lo mejor un sistema tradicional de supervisión y control. Cuando una persona tiene por debajo a 8, 10, 12 personas, ya está desbordada. Porque claro, tiene que supervisar el trabajo de 10, 12 personas, o 7, 8. Cuando el sistema, cuando existe autogestión, no necesitas una persona que supervise a tantas o que lidere a tantas. Entonces, esa es la primera fórmula, que mediante la autogestión puedes tener una estructura horizontal, precisamente porque el trabajo del líder de equipo es diferente, ¿no? Y después, bueno, pues obviamente para tener esa estructura horizontal tienes que tener personas con un determinado recorrido. Es decir, no puedes tener personas muy junior. Y esta es una carencia ahí. A nivel español existe una tradición, y yo obviamente no puedo estar en contra de que la gente aprenda, ¿no? Pero de la gente que empieza de práctica, ¿no? Pero es muy habitual, venga, meto a alguien de práctica y que vaya aprendiendo y qué tal. Claro, ese sistema es muy difícil implementar la autogestión. ¿Por qué? Porque a una persona que está empezando tienes que supervisarle y controlarle. La autogestión es viable, se tienen que dar una serie de circunstancias, que esa persona tenga los conocimientos necesarios, que tenga la formación y los conocimientos, formación y experiencia, que tenga la motivación, que tú confíes en él. O sea, para empezar a trabajar la autogestión tienes que hacer un checklist de cosas necesarias y, entre otras cosas, la edad es un mínimo, ¿vale? Es decir, no puedes meter a un becario y decirle, venga, autogestiónate, tú ahora no. Porque entonces cuando esto no funciona, pues tienes que tener una base y analizar persona por persona. Hay empresas en las que esto se hace por partes, por ejemplo. Es decir, oye, pues mira, vamos a estructurar un departamento o vamos a meter al 50% de las personas primero en este sistema y después ya vendrán el siguiente. ¿Vale? No sé si he respondido a tu... Sí. Y rápidamente las dos preguntas sin conjunta. ¿Cómo delegar en gente, en personal, si tú tienes una visión mucho más de responsabilidad? Es decir, por ejemplo, en una empresa con 40 trabajadores y tú ves la papelera llena siempre de basura y no hay nadie que sea capaz de tirarla. O sea, ¿cómo delegas ante esa responsabilidad que tiene el propietario, que se da cuenta de cosas que nadie se da cuenta? Y sobre todo también otro de los retos, y la última pregunta era un poco cómo hacer la gestión cuando una persona se te va de la empresa porque parece que da un paso atrás y es como que la persona que se encarga de ello tiene que volver a formar, tiene que volver no puede hacer que vuelve a dar un paso atrás en ese sentido y tiene que, digamos, retroceder y volver a enseñar a otra persona. Claro. Autogestión. Esas son las dos. Entiendo. Sí, la primera, lo que me dices tú de la papelera, ¿no? Eso normalmente es una falta de comunicación. Es decir, cuando estas cosas se producen es porque hay falta de comunicación, porque no están claros los roles, ¿vale? Porque te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Los responsables, tenemos en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra empresa tenemos un responsable de oficina, ¿no? Pero cada semana es un responsable que se encarga, bueno, pues saber qué material falta, que la empresa de limpieza venga, qué tal. Bueno, en una empresa debería de haber esa persona y cada semana ese responsable, bueno, a lo mejor delega en una persona o en otra que sea el encargado de hacer las cosas. Es decir, tienes que tener muy bien definido. Y creo que esa es una carencia. Si ves que hay cosas que no se hacen, que tú crees que has decidido que se tienen que hacer, normalmente es porque no están definidas bien los roles y las funciones de quién tiene que hacer eso, ¿vale? Qué se tiene que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Entonces, la autogestión no es incompatible con tener bien definidos los roles, las funciones, las tareas que hace cada uno. Es decir, que muchas veces se piensa que autogestión es anarquía, es que cada uno hace lo que le da la gana. No. Autogestión hay normas, funciones, tareas, roles muy bien definidos y muy claros. Y creo que eso es un elemento de falta de comunicación o de claridad en las funciones de cada uno, ¿no? Y lo segundo que me decías el paso atrás. Bueno, ese paso atrás en la formación, bueno, no es que sea un paso atrás, es que a una persona nueva hay que trabajar ese onboarding, esa formación, y lo que hay que intentar es que no se vayan, cuidar a las personas para que no se vayan. Un trabajador que sea bueno, que se te vaya de tu empresa es un fracaso a nivel empresarial. Es un fracaso total. Nos podemos excusar en lo que queramos. No es que le han hecho una oferta muy buena en otra empresa. No, es que no. Si una persona tú estás contento con él y esa persona se te marcha, eso es un fracaso como líder.
Es decir, porque no has sido capaz de darle, y no siempre es darle algo económico, no siempre es un aumento de sueldo. Hay muchos casos y muchas situaciones de personas que están tan a gusto en su empresa que le hacen ofertas, porque la gente prefiere lo malo conocido, lo bueno por conocer. Es decir, si tú estás a gusto en tu empresa, si tú estás contento, si estás satisfecho, no te quieres ir, incluso aunque te hagan una oferta económica un pelín mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues el caer en ese, que el resto tenga que, bueno, pues es una consecuencia más de, ya no tanto de la autogestión, porque eso puede pasar en cualquier ámbito. Con la autogestión lo que pasa es que tienes más posibilidad de que esa persona esté a gusto y no se vaya. Entonces, minimizas la rotación. Ese es un elemento positivo del sistema de autogestión, porque está unido a que estás maximizando el bienestar del trabajador. O sea, es tu primera prioridad como líder, ¿no? O sea, yo no me preocupo de mis clientes. De hecho, la mayoría no me conocéis. Y yo me ocupo de mi equipo. Ya mi equipo se ocupará de que esté contento a mis clientes, ¿no? Recursos humanos, tiene la mano levantada. No sé. No sabemos de quién es. Sí, no, está silenciada. Está arriba, Cris. Silenciada. Ahora. Sí, hola, buenas tardes. Soy Hola. María de Topcar. Ah, sí, no te conocía No, a Alicia. Llevo poquito, sí. Ah, muy bien. Quería saber cómo es de compatible este modelo con la ley española. Es decir, yo conozco el modelo qué buena pregunta, qué buena pregunta. Conozco un poquito el modelo holandés, mi hija está estudiando en Maastricht y me cuenta novedades. A mi hijo lo tengo allí estudiando. Pues seguramente se conozcan porque son pocos. Y entonces veo muy compatible y todos a una, y no sé si en España es muy aplicable y sobre todo ya me ha contestado antes que con roles bajos, perfiles bajos, quizá no, bajos me refiero de que todavía no de edad. No sé qué relación hay entre este modelo y el modelo de liderazgo situacional, por ejemplo. Son mis dos preguntas. Ley española y modelo de liderazgo situacional. La ley española, o sea, yo siempre he tenido una pelea, ¿vale? Porque además yo vengo del mundo de la asesoría fiscal, yo fui asesor fiscal anteriormente, entonces, bueno, pues la asesoría fiscal, la ley laboral, yo era de la parte fiscal, pero tenía mucho contacto con lo laboral, ¿no? Y yo nunca he entendido la ley laboral, yo os digo sinceramente, yo no entiendo la ley laboral, cómo funciona. Y la ley laboral es la antítesis de esto que estamos hablando aquí, ¿vale? De hecho, la ley laboral te dice que tienes que fichar, ¿vale? Cuando estamos hablando de que la autogestión te permite la flexibilidad y la libertad del lugar de trabajo. O sea, tú cómo metes la libertad del lugar de trabajo en la ley laboral. Es imposible, ¿vale? Sí. Es decir, por lo tanto, aquí existe una incompatibilidad, pero como siempre lo público va detrás de lo privado, ¿vale? Es decir, de la iniciativa y de la... entonces aquí, pues ahora mismo... bueno, sin incumplir ninguna ley, porque no estás incumpliendo ninguna ley por tener un equipo autogestionado, ¿no? Pero algunas de las medidas, bueno, pues de alguna manera son antagónicas hacia dónde va la legislación, ¿no? Sobre todo en esto, ¿no? No sé si así se te ocurre alguna otra más que puede ser antes, pero sobre todo en lo de fichar, en lo de establecer un registro, en lo de... Esto me parece esencial. Vale, no era por saber si había algún liderazgo de empresarios que quieren este tipo de... No sé, si hay algo... Bueno, por ejemplo... Una iniciativa del gobierno de que tenga... No creo, mira, yo a nivel español, mira, hace poco di una charla para una empresa colombiana, que era de la seguridad social también colombiana, que quieren implantar este modelo, ¿vale? O sea, ya en una estructura latinoamericana, ¿vale? Ya no estamos hablando de Holanda, que puede estar más avanzado en muchos aspectos, ¿no? En una estructura pública latinoamericana, quieren implantar este modelo, ¿vale? Y son también muchos, son 40 y tantos mil empleados. Bueno, pues poco a poco, ¿vale? Están empezando con un modelo agile en las zonas de informático, pero bueno, llegará, pero eso va a tardar mucho. O sea, primero llegará a las empresas, ¿vale? Que estemos convencidas de este modelo, que veamos que sea productivo y después, bueno, y pues... es aplicable a turnos de trabajo de atención al público, es decir, que llegues a Zara y que diga a la dependienta, por muy coordinadora que sea, que ella se va pues un poco antes,
por conciliación familiar. Bueno, pero es que no es irse un poco, es que la autogestión no es que diga que se va un no vale poco para antes. todas las empresas, ¿verdad? No, me refiero que la autogestión no es que tú digas me voy un poco antes. Por ejemplo, la autogestión lo primero es que tú tienes que ser empático con tus compañeros y tú podrás tener un horario flexible si la empresa es viable tener un horario flexible. Es decir, es que hay determinados trabajos donde la flexibilidad, ¿qué podrá hacer la dependiente de Sara? Pues podrá tomar pues determinadas decisiones sobre cómo dirigirse a un cliente, cómo resolver un problema o una situación, el poder dedicarle más o menos tiempo a la atención de ese problema, ¿vale? Sin que esté estructurado. Obviamente esto tiene más fuerza, más recorrido en aquellas profesiones y es más fácil de aplicar, aunque hay empresas de las que hemos visto en TIL, hay empresas que son productivas, operarias. Hay una fábrica, Fabi, que es una fábrica industrial, ¿vale? Morningstar, que es una fábrica de tomates, ¿vale? De tomate triturado, o sea, y son operarios y buscan y tienen este modelo autogestionado. Está Patagonia, que es una empresa textil fabricante de ropa, que esta la conoceréis, que son la ropa deportiva de alta montaña, muchos lo conoceréis. Tiene 1.500 empleados y muchos son operarios de fábrica. Este modelo funciona, pero no todo en la autogestión no es el concepto flexibilidad. Eso es a lo mejor lo que más fácil es de ver, pero eso es más profundo que eso. ¿Vale? Es más, es tener en cuenta a los trabajadores a la hora de establecer un determinado protocolo, es que los trabajadores tengan información de cómo va la empresa, es que los salarios sean públicos, ¿vale? Y que no se tenga que esconder y que tú no tengas que negociar con cada uno y tener que mentirle a un trabajador de cuánto es el sueldo que tiene su compañero, que sea injusto, es ser justo en la empresa. Eso, por ejemplo, es también autogestión. Y eso es lo que me gustaría profundizar en los próximos días, ¿no? En el fondo, ¿vale? Porque siempre parece que la autogestión es la parte más visual, ¿no? Es ese, bueno, pues flexibilidad, el libertad de horario, el libertad de trabajo, ¿no? Es mucho más profundo eso. Eso se puede dar en determinadas empresas, en otras no, y se puede dar cuando la autogestión es una realidad. Si no, no se puede dar. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. A ti. No sé si hay alguien más por ahí. No hay nadie más, ¿no, Cristian? Que tenga la mano levantada y quiera preguntar. Veo que todavía hay mucha gente, que son casi las 5. Agradezco que me esté aguantando. No hay nadie. Igual ha bajado la mano, ¿eh? No está ahora mismo nadie con la mano levantada. Vale. Estos son comentarios, no está con la mano levantada. Vale, pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Os mandaremos, ¿vale? En las próximas semanas profundizaremos en esto, ¿vale? Para todo el que quiera continuar, pues esto va a tener una continuidad. Es decir, nuestra intención es que solamente, bueno, sigan participando aquellos que hayan ido participando en las primeras sesiones. A lo mejor si ha faltado gente, repetimos, pero avisaremos esta primera. Pero bueno, es dándole una continuidad y que bueno, pues sea también un ámbito, ¿vale? Donde al final sois todos empresarios, sois todos gerentes de empresas, responsables de recursos humanos, donde pueda ser, bueno, pues también donde podáis compartir vuestras experiencias, vuestras inquietudes, vuestras dudas, ¿no? Y que de alguna manera sea, bueno, pues en esta a lo mejor he participado yo mucho, ha sido más un monólogo, pero en algunas más adelante pues podáis participar abiertamente porque, bueno, muchas veces la soledad del empresario, ¿vale? La soledad del líder, la soledad del gerente, bueno, pues vamos a intentar compensarla o mitigarla, ¿no? Con este tipo de espacios de aquellas personas, bueno, pues que estén convencidas de tirar en este modelo y yo encantado de ayudaros. Vale, pues muchas gracias a todos. Chao.